Es importante aprender a no ver el mal. Es importante aprender a no fijarse en los defectos ajenos. Es importante retirar la atención de los defectos y errores de los demás. Si pensamos mal, podemos estar seguros de que nuestras acciones estarán llenas de sombras y de vileza. Y si pensamos bien, entonces nuestras acciones serán limpias y llenas de pureza. Y esto es bastante lógico, bastante simple. Es una enseñanza muy sencilla y muy directa que podemos poner en práctica en nuestra vida cotidiana y con toda seguridad transformará toda nuestra experiencia en esta existencia. Pensamos regularmente que la enseñanza espiritual es muy compleja, llena de infinidad de secretos y de misterios, pero en realidad las bases son bastante simples. Y una de esas es aprender a no ver el mal ni los defectos ajenos. Y después de mucho practicar el perdón y de haber cultivado hasta cierto nivel la actitud de perdón y de conciliación, de comprensión y empatía con los demás, es entonces cuando el conocimiento de la verdadera naturaleza del bien y del mal puede surgir en la mente y comenzamos a comprender cómo los pensamientos y las intenciones se forman en nuestro interior, cómo se desarrollan y cómo finalmente se convierten en acciones. Y esto marca la apertura de una nueva visión en la mente, marca el comienzo de una vida más noble, más elevada y divina. Porque en ese momento comenzamos a percibir que no hay necesidad de oponernos o molestarnos por el comportamiento que otros tengan hacia nosotros, sean cuales sean sus acciones, que todo el resentimiento lo provoca nuestra propia ignorancia y que toda la amargura es una visión errónea de los significados y propósitos de la existencia. Después de haber llegado hasta esta reflexión, es posible que nos planteemos las preguntas esenciales de la existencia, como ¿por qué vivir continuamente en un ciclo de enfado y de perdón? ¿Por qué después de una tormentosa ira contra los demás aparece el arrepentimiento? ¿No es acaso el perdón en realidad la renuncia a la ira y al resentimiento? Porque creemos que perdonar es de personas buenas. Perdonamos a los demás porque somos mejores que ellos, mejores seres humanos, más espirituales, más religiosos, más sabios, porque estamos moralmente por encima de esa persona a la que vamos a perdonar. Nos creemos superiores a esa persona que merece que le otorguemos nuestro perdón. En nuestra ignorancia y en nuestra soberbia, lo que hacemos es crear más cadenas, más ataduras, más obstáculos, más dificultades para nosotros. Lo que hacemos es sembrar las semillas de sufrimientos futuros. Lo que hacemos es cargarnos con un peso inmenso debido a nuestra inmensa ignorancia. En verdad, cuando hablamos de perdón, hablamos es de renunciar a la ira, de renunciar al resentimiento, de renunciar a seguir contando las mismas historias de victimismo que siempre nos contamos.
Es que yo soy así porque mis papás esto y lo otro, porque mi mamá esto y lo otro, porque mi papá esto y lo otro, porque mi pareja esto y lo otro, porque mis amigos esto y lo otro, porque mi trabajo esto y lo otro. Sí, yo no doy amor porque no me dieron amor, entonces no sé dar amor. No soy compasivo porque no he conocido la compasión. No tengo paz porque he crecido en un ambiente disfuncional donde nadie me ha enseñado a tener paz. Tenemos una infinidad de excusas, una infinidad de disculpas para justificar nuestros comportamientos y actitudes. Cuando somos seres en teoría pensantes, en teoría capaces de reflexión, en teoría capaces de discernir, como para seguir perpetuando comportamientos que hemos tenido desde siempre con la vana justificación de que es porque nos ha tocado tal o cual experiencia que somos así. No, cada uno tiene en sus manos la posibilidad de transformar su vida. Cada uno es el arquitecto de su propio destino. Cada uno es el constructor de sus experiencias. Entonces, si anhelamos tener paz, debemos renunciar a la ira, al odio, al resentimiento y debemos modificar nuestras conversaciones mentales y las conversaciones que salen por nuestra boca. Eso es esencial. Porque la ira y el resentimiento, son venenos. Ahora, si pensamos que son cosas buenas y necesarias, entonces, ¿por qué nos sentimos arrepentidos, vacíos, cuando tenemos ese tipo de actitudes en nuestro interior? Si resulta tan hermoso, tan dulce y tan apacible liberarse de todos los sentimientos de amargura y perdonar completamente, es decir, soltar las historias completamente, ¿no crees que sería todavía más hermoso, más dulce, más apacible no sentir nunca esa amargura, no conocer la cólera, la ira, la explosión, no tener nunca resentimientos por las acciones de los demás, sino vivir experimentando siempre ese amor puro, sereno, dichoso, que se llega a conocer cuando se concede el perdón y desaparece toda la pasión obstinada que sentimos hacia los demás, toda la mala sangre que nos hacemos con los demás? Es que si alguien me ha hecho mal, entonces, ¿será que está mal mi odio hacia esa persona? ¿Lo malo para alguien no puede ser lo correcto para otro? Y por otra parte, ¿el mal que alguien me hizo me ha herido de verdad? ¿O más bien se ha lastimado a sí mismo esa persona haciéndome el mal? ¿No estaré yo herido por mis propios errores más que por los suyos? ¿Por qué entonces debo estar enojado? ¿Por qué me molesto? ¿Por qué tomo represalias y me pierdo en amargos pensamientos de venganza? ¿No será porque mi orgullo o mi vanidad están heridos o mi egoísmo se ha frustrado porque mi soberbia se siente ofendida? ¿No será porque mis ciegas pasiones primitivas se han despertado y les permito que dominen lo mejor de mi naturaleza? En lugar de sentirme herido por la actitud de otra persona hacia mí, debido a mi propio orgullo o vanidad, a mi enorme ignorancia y soberbia, debido a pasiones incontrolables e impuras, debido a que en mi pensamiento siempre estoy albergando pensamientos de autoimportancia. ¿No sería mejor buscar el mal dentro de mí en lugar de buscarlo en los demás? ¿No sería preferible deshacerme del orgullo, de la vanidad y de la pasión para evitar sentirme lastimado? ¿No será mejor observar mi propia mente en lugar de estar pendiente de lo que otro hace, dice o deja de hacer?
¿No será mejor enfocar mi esfuerzo y mi energía en edificarme a mí mismo, en lugar de tratar de destruir a otros a través de la crítica, del juicio, de la murmuración y del chisme? ¿Por qué no mejor estar pendiente de mi vida en lugar de estar pendiente de la vida de otro? Es esencial aprender a no ver el mal. Es esencial dejar de pensar negativamente acerca de otros, de reaccionar negativamente hacia otros. Es esencial. Y cuando alguien se plantea estas preguntas y las responde a la luz de pensamientos bondadosos y una conducta pacífica, va venciendo poco a poco a la pasión y sale de la ignorancia que originó todo esto, para llegar a ese bendito estado en el que dejará de ver el mal en los demás y vivirá en la buena voluntad, en el amor y en la paz universal que da la reflexión y el vacío de la mente. Esto no quiere decir que dejes de ver la ignorancia y la insensatez, que dejes de percibir el sufrimiento y el dolor y la miseria. No quiere decir que perderás el discernimiento. Esto quiere decir que al haber eliminado la crítica y el juicio de tu mente, podrás observar las cosas a la luz de un conocimiento trascendental, insuflándole la luz de la compasión espiritual, viendo las cosas exactamente como son. Pero lo que ya no harás es ver en los demás algún poder maligno que pueda herirte. Tratarás de evitar esa percepción, de oponerte a ella con toda tu voluntad. Cuando hayas comprendido el mal y lo hayas alejado de tu corazón, te darás cuenta de que es algo que no invita al odio, al miedo, al resentimiento. Que el mal en realidad es un maestro que te invita a la realización perfecta de la compasión, el amor y la bondad. Ten presente que no hay oscuridad, sino ignorancia. Todo lo que llamamos mal es ignorancia. Es la densa oscuridad de la mente que no se conoce a sí misma. Y para poder eliminar esta oscuridad de nuestra mente, debemos entrar a la luz espiritual a través del servicio, a través de la generosidad, a través del altruismo, a través del amor incondicional. Lo que llamamos mal no es sino la negación de lo bueno, al igual que la oscuridad es la negación o la ausencia de luz. ¿Y qué hay en una negación para despertar la ira o el resentimiento? Cuando la noche cae en el mundo, ¿quién es tan tonto como para lanzarse a la oscuridad, furioso? De la misma manera, el ser humano iluminado no acusa ni condena la oscuridad espiritual en los corazones de los demás, la cual se manifiesta en forma de errores y de actitudes poco constructivas, aunque a veces puede indicar con reprobación apacible, con consejos, dónde se encuentra la luz. Entonces, el camino es el camino del amor y la compasión, no el camino del juicio, no el camino de la reprobación, no el camino del señalamiento, no el camino de la agresión. Un ser humano realmente bondadoso y sabio ve lo bueno en todos y no percibe el mal en nadie. Se dedica a corregirse y a edificarse a sí mismo. Se dedica a trabajar en sí mismo. Un ser humano realmente
amoroso y compasivo. Ha eliminado la insensatez de querer que los demás piensen y actúen como Él lo hace, porque comprende que todos los seres están constituidos de manera diferente y se encuentran en distintos puntos de su evolución espiritual, por lo que deben, por necesidad, pensar y actuar de manera distinta. Un ser realmente lleno de amor y de humildad ha renunciado al odio, a la condena, al juicio, al señalamiento, al egoísmo, a los prejuicios. Puede discernir con pureza, con amor, con compasión, con bondad, con paciencia. Y es que en verdad la humildad y la generosidad son manifestaciones del alma, mientras que el odio, la crueldad, el resentimiento, la agresión son expresiones de la ignorancia. Entiende que si las personas viven en la oscuridad o en la luz es porque están convencidos de que hacen lo necesario y lo que es correcto para ellos según su evolución, y actúan conforme al conocimiento que tienen debido a su evolución. Quien es sabio comprende esto y al hacerlo deja atrás la amargura, los señalamientos y las acusaciones. Abandona de una vez por todas el victimismo para siempre. Porque es que todas las personas se comportan de acuerdo a su evolución, a su naturaleza, de acuerdo a su propio sentido de lo correcto. Pero sin duda alguna, cada uno recoge los frutos de su experiencia. Todo es causa y efecto. Todo. No existe mejor maestro que la propia experiencia. No hay escarmiento más purificador y correctivo que el que cada uno se inflige a sí mismo por ignorancia. El ser egoísta es el ser ignorante. Él elige su propio camino, pero éste lo conduce al sufrimiento y a través del sufrimiento llega al conocimiento y a la dicha, porque suelta el egoísmo a través de las experiencias duras. El sabio, él también elige su propio camino, pero lo hace a la plena luz del conocimiento trascendental. Y lo hace tras haber pasado por las etapas de la ignorancia y el sufrimiento, y haber llegado al conocimiento y a la dicha. Una persona comienza a comprender lo que significa no ver el mal, cuando, renunciando a todos sus deseos personales en el momento de juzgar a los demás, empieza a considerarlos desde sus propios puntos de vista y a mirar sus acciones, no desde sus propias normas, sino desde las de ellos, en auténtica empatía. Auténtica empatía, respetando el proceso de vida del otro. Nadie ve el mal en sí mismo o en sus propias acciones, excepto cuando se encuentra en el camino de la iluminación. Nadie. Y entendámoslo, que todas las acciones humanas coinciden con la medida de su propia luz u oscuridad, porque nadie puede estar a un nivel más elevado del lugar donde se encuentra o actuar más allá de los límites de su conocimiento, de su sabiduría. Por eso, no señalemos a nadie, no juzguemos a nadie, porque no tenemos la capacidad de experimentar la vida desde los zapatos del otro. Amemos en lugar de juzgar. Amemos en lugar de juzgar. Quien considera que otras personas son malas, imagina que detrás de sus malintencionadas acciones se esconde una maldad sustancial y sistemática que los insta a cometer esos actos en particular. Pero quien tiene una mente purificada, tiene una visión inmaculada, ve la maldad solo en las acciones, porque sabe que no existe un poder del mal, ni un alma o una persona malvada detrás de las acciones. En verdad, la sustancia del universo es el alma, es el espíritu supremo, es el ser supremo, la fuente de todo lo divino. Y por ello no existe una sustancia del mal, solo la bondad es permanente. El mal
es algo ilusorio y transitorio que existe como un medio correctivo para la evolución del ser humano. Por eso es esencial aprender a no ver el mal y solo ver el amor en acción.